estimados hermanos, en el corazón de Cristo y de María. Hablar de la familia en nuestros días no es fácil. Se vuelve complejo cuando esta de distintas formas se ha diversificado. Inclusive el modelo que conocemos ya está etiquetado como una familia tradicional, por ende conservadora. Tal vez un modelo que no encaja y no responde a las circunstancias de nuestros días. Además, no faltará que familia se le dificulte identificarse con la familia de Nazaret. Hemos puesto, si bien con todo deber, muy en alto a José, a María y sin duda alguna a Jesús mismo. No olvidemos que es una familia humana y desde ahí, desde su propia humanidad, Jesús mismo manifestó su divinidad. Y es tanta la grandeza de la familia que decimos, hasta Dios quiso tener uno. De tal manera que si comparamos el ministerio público de Jesús en relación con la vivencia familiar, la proporción de comparación es enorme. El ministerio público de Jesús, como bien sabemos, fue alrededor de los 3 años, desde el anuncio del Bautista como el Cordero de Dios hasta su crucifixión y resurrección. Por lo tanto, la mayor parte de su vida la vivió en el seno familiar. Además, las circunstancias y las exigencias de nuestros días son muy distintas a las que experimentaron también ellos, o como el autor de este libro del eclesiástico, Siracide, un autor judío, piadoso, que se encuentra fuera de las tierras de Israel, con una grande influencia de la cultura grecolatina, mas sin embargo trata de actualizar un mensaje que también había sido comunicado ya miles de años atrás. Y por lo tanto significa que lo que ellos recibieron como mandamientos, si pueden notar, las exhortaciones que hacen están basadas en el 4º mandamiento y que se amplía de distintas maneras. No la botamos, inclusive si nosotros reflexionamos este pasaje, podemos darnos cuenta que es mucho más. Esto tan solo son unas pequeñas pinceladas que va desde el respeto hacia los hijos, hacia los padres, la autoridad, la disciplina que debe de existir en el hogar, el amor que se debe de inculcar los unos a los otros, como también lo expresa Pablo en esta carta a los Colosas. De tal manera que es descubrir algo fundamental, que para que esta realidad que se nos presenta como una exhortación pueda ser parte de nuestra vida, pudiéramos decirlo, necesita pasar por lo que en este caso el Evangelio nos presenta. José, que más allá de pensar que es el inconsciente el que le sugiere, como hablamos hoy en relación a los sueños, en la mentalidad semítica, en tiempos de Jesús, hablar de los sueños es hablar de ese umbral donde la intimidad tiene un encuentro con lo divino y ante las circunstancias particulares que se viven se descubre el proyecto de Dios y el hombre entonces se deja conducir y se convierte entonces en aquel que cuida y protege del don que se le ha hecho. Noten que en el libro del Siracide se nos dice que es un honor el de tener parte en este proyecto de Dios, transmitir la vida. Y al mismo tiempo que es un honor, un privilegio,
todo honor y todo privilegio conlleva al mismo tiempo una responsabilidad, que es compartida entre el padre y la madre y al mismo tiempo entre los padres y los hijos. Noten también cómo Pablo habla de estas distintas dimensiones de la relación, del respeto del hombre hacia la mujer y viceversa, e inclusive de ese amor entre el hombre y la mujer, y también de la exigencia a los hijos, pero de tal manera de no cansarles. Hay una realidad que él está contemplando, y sabemos que cada familia, pues, es la unión de dos tradiciones. Cuando el hombre y la mujer se unen, procede cada uno de su propia familia, y tienen que configurar una nueva familia, y tienen que enfrentar circunstancias distintas de las mismas, muy distintas, de las que vivieron en su propia familia, pero cultivaron algo. Somos en grande medida de lo que nuestros padres nos enseñaron y de lo que de ellos vimos, aún sin que ellos nos lo dijeran. De ahí esa grandísima responsabilidad. Y tendríamos, por lo tanto, que hablar de cómo estamos nosotros respondiendo ante este proyecto que Dios nos ha querido regalar. Vivir en familia, pertenecer a una familia. Pudiéramos tomar como ejemplo el relato del capítulo 2 del libro de Josué, que cuando regresaron del Éxodo y se introdujeron a la tierra prometida, renovaron la alianza. Y José dijo, como líder del pueblo: nosotros, refiriéndose a su familia, mi familia y yo, por lo que a nosotros toca, serviremos al Señor. Como queriendo arrancar al mismo tiempo una respuesta de aquellos que estaban presentes en ese momento de la renovación. Si seguimos este modelo, inclusive en la manera en que el libro del Siráside nos lo ofrece, y también como Pablo enfatiza, hay una responsabilidad particular que se le está dando al varón como jefe de familia, sin quitar, vuelvo a insistir, la presencia también de la madre como parte importante. Mas, sin embargo, podemos decir, si volvemos nuestra mirada a lo que estudios que se realizan respecto a la familia nos dicen: causa más daño en el crecimiento de la persona cuando falta la figura paterna. La mayor parte del tiempo de nuestras personas creció al lado de la madre. Quienes caen en las garras de los vicios o delinquen es porque no tuvieron esa figura paterna en la mayoría de los casos, por decir un altísimo índice. La ausencia, entonces, es ya casi un decir algo no bueno puede suceder. Está esperando el momento para que aparezca. Si sumamos también lo que mencionamos, que pareciera que Jesús nos quisiera decir que para que podamos enfrentar los compromisos de nuestra vida, el mayor tiempo de nuestra vida lo tenemos que forjar en la familia. Si lo vemos en relación de la enseñanza que nosotros recibimos en cuanto a nuestra iglesia de fe, es decir, nuestra religión, ¿cuánto tiempo en verdad recibimos a lo largo de nuestra vida esta preparación? El común es que nuestra enseñanza la recibimos cuando somos pequeños. En tiempos no muy lejanos, aún todavía teníamos una preparación al menos de 3 meses para recibir un sacramento de la iniciación cristiana. Hoy, al menos en nuestra diócesis, tenemos un espacio de 2 años
sábado a sábado o semana a semana, para recibir un sacramento de iniciación cristiana. Y si así sumáramos la primera comunión junto con la confirmación, estaríamos hablando de 300 a 400 horas de preparación a lo largo de toda nuestra vida, porque muy difícilmente volvemos a recibir una preparación así. Comparen entonces con toda la influencia externa que recibimos y al mismo tiempo compárenlo con la influencia que como padres tienen hacia sus hijos. Es desproporcionado también. Y ahí entonces, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? Es como hacer una invitación sin ser reiterativo en que únicamente recae sobre el varón, pero por decirlo así, ¿quién en verdad ha tomado la decisión de ser como padre el líder espiritual de su familia? ¿Quién ha hecho el compromiso de vida de decir como Josué, por lo que toca a mí y a mi familia serviremos al Señor? De tal manera que también lo pudiéramos traducir: amaré al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y me esforzaré para que mi familia también ame así al Señor. ¿Qué padre se ha comprometido en ser el principal transmisor de la palabra de Dios hacia sus hijos, de sentarse con ellos, de explicarle, de orar con ellos con la palabra que ha sido pronunciada y proclamada en esa iglesia doméstica que es la familia? ¿Qué padre en verdad ha manifestado el respeto que le deben sus hijos, dándose a respetar él mismo? Todo cuanto somos brota de la familia. Si en la familia hay respeto mutuo y hay una comunicación amable, si no hay violencia ni física ni verbal, entonces los conflictos no se van a resolver con violencia cuando estos se presenten. Estará precisamente lo que Pablo nos dice: la compasión, la magnanimidad, la humildad, la afabilidad, la paciencia. Este es saberse soportar con el vínculo del amor y de la paz. El Santo Padre Francisco, respecto a esta fiesta, dice 3 cosas. Aprender a pedir permiso, es decir, a no intrometernos en la vida del otro innecesariamente. El de saber entrar en la vida del otro cuando éste nos permite también abriéndose libremente. El de saber pedir perdón cuando hemos cometido un error, y el de saber otorgar el perdón cuando alguien se acerca a nosotros también reconociendo que por la fragilidad humana ha faltado, y ser agradecidos, porque sobre todas las cosas nos tenemos los unos a los otros. Somos lo que somos por nuestra familia, y hay que manifestar entonces esta gratitud a Dios. Y respecto a lo que mencionaba hace un momento, si no has tomado la decisión como padre, como madre, te invito a que tomes esa decisión de vida, teniendo en cuenta algo fundamental: el trabajo, la diversión, los placeres de esta vida, los pasatiempos, no son eternos, pero el alma de tus hijos, esas sí son eternas, y se te han dado como un regalo, y sobre esas almas que se te han confiado un día tendrás que rendir cuentas al Creador, no de las horas que invertiste en el trabajo, sino de la manera en que cuidaste este don que se te dio como un privilegio. Y al mismo tiempo la decisión de los hijos de saber que en sus padres está también esa tarea de descubrir el rostro misericordioso de Dios y la autoridad que se ejerce en búsqueda del bien de aquel que está bajo el cuidado de sus padres.
Que el Señor en verdad nos conceda, estimados hermanos y hermanas, a ver en las virtudes de hombres y mujeres, no únicamente de la familia de Nazaret, estas que no pasan, estas que no son tradicionales ni conservadoras, sino que siempre serán un grande reto, vivir las virtudes que nos enaltecen y dignifican como personas, pero sobre todo como hijos de Dios. Que así sea por la gracia.